El señor Marcelo Guggenheimer es el presidente de DHL Global Forwarding. El Global Forwarding probablemente a ustedes no les resulte conocido, pero sí DHL, que es una empresa de nivel internacional y una de las más importantes, si no es la más importante, en varios rubros unidad de negocios. Gracias, Marcelo, por acompañarnos esta noche. El agradecido soy yo y tengo que reconocer que es un gusto estar con vos porque sos un gran entendido en todo lo que hace a nuestros servicios y atención que tenemos hace tantos años. Gracias. Marcelo, escuchaste a Pablo. Pablo es muy optimista. Siempre lo fue. Desde que yo lo conozco siempre fue optimista. A mí me cuesta ser tan optimista como él. Yo veo las cosas con nubarrones al frente. ¿Cuál es tu opinión? Yo soy también optimista, pero más conservador. Y el gran problema argentino, y en ese gran problema argentino que yo siempre sufro, son esos vaivenes tremendos. Nosotros pasamos de una producción cero a una producción máxima. Entonces esos picos hacen que la Argentina se ha convertido, para muchos, en un país de ocasión. Y eso es lo que a mí me molesta. Terrible. Eso es lo que a mí me molesta, porque es un país fantástico, y no quiero hablar en este momento de política, pero evidentemente hasta los mismos europeos, y yo estoy en una multinacional, cuando yo allá por el año 2001, 2002 propuse algunas inversiones de momento, la respuesta fue: nosotros no especulamos, nosotros queremos ir a un lugar donde nuestra inversión sea de largo alcance. Y yo ahí aprendí una gran lección, y es cierta. Tendríamos que lograr ser un país más plano que va creciendo de a poco. Y si bien soy optimista, digo que conociendo a mis conciudadanos, se van a deprimir porque en vez de crecer el 8%, por ahí crecemos el 3 o el 4%. Pero yo entiendo que hay que aprender la lección, y si crecemos solo el 3 o 4% este año, que el año que viene tratemos de crecer el 5%, que seamos más prolijos, que seamos más ordenados. Lo que pasa que para bajar de lo que vinimos a lo que estamos, se toman medidas que a la gente la frena, El argentino no piensa a largo alcance. Nosotros estamos acostumbrados a pensar para los próximos 30 o 60 días. Y eso también algún día se deberá corregir. Pero seamos optimistas, porque si no, digamos, el no ser optimista también le hace no solamente un daño a nosotros, sino un daño al país. Tratemos de ser un poco optimistas. Marcelo, vos sos presidente, como decías, de una empresa multinacional. Hoy el país, por lo menos, y vos me vas a corregir si estoy equivocado, no brinda las suficientes previsibilidad ni seguridad jurídica para grandes inversiones. Es decir, las inversiones son en shopping, en hoteles, pero no en lo que necesitamos, que es industria. ¿Cómo figuramos en el mundo? No te puedo desdecir, porque lo que acabas de decir es cierto, y no quiero tampoco crear una polémica en ese sentido, porque realmente está un poco ligado a lo que dije antes. Es muy difícil crear confianza en el exterior. No se hace con un año bueno de gobierno. Acá nosotros no somos pacientes. Un director técnico sale campeón con un equipo, y si pierde 3 fechas seguidas, lo sacamos. Y en el país pasa más o menos lo mismo. Entonces, venimos 1, 2, 3 años más o menos bien. Cuando recién la gente empieza a mirar el país, ¡pum!, empezamos otra vez a flaquear. Lo que decís es cierto. Acá hay inversiones. ¿Sabes? Yo no digo que son inversiones. Si ahí tengo alguna discusión con mis colegas en la Cámara de Comercio, en la empresa, para mí son grandes gastos. Para mí inversión es una cosa mucho más importante,
Para mí inversión son nuevas plantas, son nuevos establecimientos de firmas multinacionales, son redes, etcétera, etcétera. Hay grandes gastos en el país, faltan las inversiones. Realmente no tengo nada que decirle a eso. En este momento, donde el capital mundial está buscando por dónde filtrarse, porque no saben para dónde ir, a nosotros nos está faltando esa cuota de confianza que deberíamos instalar. Tanto es así lo que decís, que yo represento una empresa norteamericana que ofrece créditos al 2% anual de interés porque no saben dónde ubicar el dinero. Sí. Es decir, hay mucho dinero acumulado, a pesar de las crisis. Sí. Pero hay inversores que han acumulado y hoy tienen que salir a buscar inversiones y hablamos de 2% de interés y no existe. Pero bueno, así estamos, ¿no? Es así. Ahora, vos sos vicepresidente de la Cámara Argentino-Alemana, entre muchas otras cosas que son. ¿Cómo se hace para revertir y dar confianza y dar previsibilidad? ¿Años de portarse bien? Estás difícil hoy, ¿eh? Realmente son preguntas punzantes. Y sí, es así, es como la carrera universitaria. Para ser doctor, uno no puede decir, lo hice 2, 3 años y más o menos sé. Vuelvo a decir, es esa paciencia que hay que tener en la evolución de las circunstancias que se van presentando. No sirve algo que sea temporal. Entonces nosotros siempre decimos con los años, con los años, con los años. El gran problema argentino también es que se van cambiando las políticas. En otros países cambian los gobiernos, pero por ejemplo la política internacional, algunas decisiones económicas se van respetando. Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil, ahora lo está haciendo Colombia, Perú. Nos está relegando todo eso. Yo siempre digo, si yo tendría la oportunidad de poder conversar, explicar con aquellas personas que toman esas decisiones, que deberían dar un plazo fijo a 15 años, firmado, refrendado y con la promesa que si se cambia serán llevados a la horca, voy a los extremos, sería una gran solución para el país. Pero como estamos descreídos, cuando yo mismo presento algo a mi casa central, es más por la confianza de lo que yo digo, y estoy agradecido en eso, que el contexto. Pero después viene la sentencia final, bajo su responsabilidad. Y contra eso tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Vos manejás, es decir, tu empresa maneja una parte sensible que son importaciones y exportaciones. Y su logística, consecuentemente. La logística, ya lo hemos tratado en este programa en otras oportunidades, hoy es impensable que haya comercio exterior o comercio interno sin logística, porque la logística es un formador de precios. Hace que los precios se depriman una buena logística. Ahora, todo esto que se está hablando de caída de las importaciones, y no se puede exportar si primero nos importa. Las materias primas, repuestos y demás. ¿Cómo lo estás viendo? Evidentemente es algo inesperado y que lastima el trabajo diario. Casualmente ayer estuve en una empresa importantísima que había logrado sus famosas licencias de importación, pero que el esfuerzo fue tan grande que estaban enojados. En vez de estar contentos de haberlo logrado, estaban enojados por el esfuerzo. Lo que voy a decir ahora a veces me cuesta entre mis amistades decirme que soy oficialista. Yo no soy ni oficialista, pero tampoco soy de aquellos que toman la ametralladora y quieren derribar todo lo que hace el otro. Si en vez del país sería mi empresa y Moreno, mi gerente, le diría que está bien lo que está haciendo. Es así. Lo que pasa es que un país es distinto. Entonces, las previsiones
hay que tomarlas. Lo que no se dan cuenta es que aquel país que quería, o aquella empresa que quería exportar a la Argentina, y quizás hoy puede, no sabe lo que le va a pasar mañana. Entonces lo que es pan para hoy puede ser hambre para mañana, y eso habría que ordenarlo un poco. Yo soy optimista, estoy seguro que en los próximos meses, con la entrada de divisas por las cosechas, por las exportaciones y demás, esto se va a liberar. Esto es un poco la previsión del gobierno ante la caída en reservas, en la caída del intercambio comercial. Evidentemente, a muchas empresas que han importado, al pedirle que exporten, las han puesto en un compromiso. Está todo muy mezclado, pero tengo la confianza y el optimismo que quizás en 2 o 3 meses, cuando el gobierno tenga más entrada de capitales, libere un poco y esto no sea más que un mal recuerdo para aquellos que tenían que importar y aquellos que están obligados a exportar. Las medidas se toman en forma un poco asmáticas. Entonces dejan que a la gente sin previsiones. El just in time, que es una de las conquistas que ha logrado la logística, el terminar con los stocks por meses, dinero paralizado, que cuesta mucho dinero, valga la redundancia, al frenar las importaciones, ha dejado a las empresas desvalidas. Por ejemplo, una de las principales industrias del país, que es la automotriz, ha dejado de producir, que es Fiat, por falta de repuestos. Los medicamentos, faltan materias primas para medicamentos. Lo peor que faltan materias primas para medicamentos oncológicos, porque si es un medicamento para que hace nada más al bienestar, para estar mejor, para dormir o para sentirse más eufórico, fenómeno. Pero que falte medicamentos, es decir, materia prima para medicamentos oncológicos, es un desastre. Digo oncológico como otras enfermedades que son graves. Y claro, no le han dado tiempo para poder hacer una acumulación. Coincido contigo. A ver, yo creo que no hay mala voluntad en eso, porque nadie es tan estúpido de prohibir importar un elemento básico para un medicamento necesario. Y vuelvo a decir, no estoy disculpando, yo estoy tratando siempre de consensuar. Yo creo que ahí hay que prolijarse. También es cierto que son esas reacciones o actitudes del momento. Ese es nuestro gran problema. No está clara la situación, no es bueno lo que pasa cuando faltan elementos para el desarrollo normal, no son buenas las voces que se alzan que dicen que pronto no vamos a tener más buena calidad porque lo importado nos permitía comparar con lo nacional. No, esto es transitorio, pero esperemos que sea transitorio, porque lamentablemente en nuestro país todo lo transitorio es lo que se tornó en permanente. Sí, yo creo que va a ser transitorio. En la logística, por supuesto que hoy es muy, digamos, integral, porque antes era el proveedor, el transportista, el medio transportador, el despachante, nuevamente el transportista, la compañía de seguros. Hoy se ha globalizado y está dentro de todo un paquete. La logística también sufre, porque mucha de esta cadena se va frenando. El cliente no sabe si embarcar antes del permiso, embarcar después del permiso, entonces repercute en la cadena logística. Al repercutir en la cadena logística, muchas veces puede hacer aumentar los costos, depósitos, mayores tránsitos, esperas. Es cierto, pero ¿sabes una cosa? Conociendo al secretario de Comercio y a la gente que lo rodea, lo que miran es lo que está bajo la raya, porque hoy están ungidos en tener mayor saldo favorable. La acumulación de divisas. Exactamente. Y entonces sufre lo que está en el encabezamiento y en el resultado final. Insisto, espero, y si tengo oportunidad de hablar con alguno de ellos, les pediría que las medidas sean tomadas, pero que traten de ser prolijos para evitarse las voces en contra que repercuten en el público. Porque, a ver,
se habló mucho de las planchas y sabemos cómo es la mujer argentina. Si dicen no se van a poder importar planchas, salen y compran 2 o 3 planchas. O sea, yo creo que eso no es lo que me preocupa. Me preocupa, sí, falta de medicamentos, falta de insumos y algunas que otras empresas, como pasó con la industria automotriz, que digan, bueno, dejo de producir, gente despedida, tenemos que encauzarnos en no producir un daño que signifique mayor saldo, pero por otro lado, además ante la falta de importación tenemos menores ingresos, porque si bien las divisas van creciendo, la importación paga IVA, gastos portuarios, hay una serie de montos importantes que ingresan el fisco también. Insisto, espero que en 2 o 3 meses esto se aliviane un poco. Recién decía Pablo, y es una verdad absoluta, se partió de una desocupación altísima, del 30%, y se llevó a guarismo de una sola cifra. Y el problema que puede traer como efecto no deseado estas medidas intempestivas, yo digo asmáticas porque son espontáneas, que no se mide cuál es la consecuencia final. Empieza por haber suspensos, es decir, gente suspendida, despedida, menos ingresos, menos consumo interno. Entonces, hay que tener cuidado porque los efectos no deseados, que hay que medirlos, pueden ser bastante problemáticos. Pero es el mismo ejemplo de lo que dije antes. Yo no conozco, no recuerdo exactamente las cifras de la desocupación, pero creo que estaban en el 25%, puede ser, hace unos años atrás, 28%. Pablo habló de cerca del 30%. Y hoy, 6-7%. Exacto. Bueno, son los 2 extremos otra vez. O sea, ojalá no haya ninguna desocupación. Eso sería lo ideal. Pero hay que ubicarse en el ambiente, en el país, en la, digamos, ciudadanía que nos rodea, que el 30 es mucho, el 7 es poco. Si esa desocupación pasa al 10, y vuelvo a decir, no es lo deseable, bueno, caramba, hemos tocado otra vez los 2 extremos. Y mantener el 7 en este contexto internacional también es difícil. Leí un artículo importante basado en la política de España, que no sé si va a resultar bueno o malo, pero había una frase que me impactó, donde decían que sabemos que vamos a tener 3 años de sacrificio en aras de la España que teníamos y que queremos tener. Quizás el europeo, que hace manifestaciones y marchas también, sea más paciente. Nosotros somos muy impacientes. Bueno, pero por otra parte, es cierto lo que vos decís, pero por otra parte, aquí tenemos la mala costumbre de trabajar sin planificar. Sí, es verdad. Cuando Kirchner se hizo cargo del gobierno, yo decía, y lo dije en una editorial, fue tocado por Dios, la varita mágica, porque le dio la soja con problemas en varias partes del mundo, chinos que nos elevaron el costo a niveles totalmente desconocidos, tuvieron dinero, muchísimo dinero para repartir, y se pensó en el aquí y ahora, y no se pensó en el después. Todo tiene que ser planificado, regulado. Bueno, lamentablemente vivimos en ese... Nosotros, como argentinos, tuvimos un peso más, salimos a comprar cualquier cosa, el LCD, cambiar el auto, la casa. ¿Por qué? Bueno, porque lo teníamos y no pensamos que las cosas pueden variar y después puede pasarnos como a los norteamericanos, ¿no? Bueno, pero es la educación que tenemos, porque es cierto que la soja y el contexto internacional ayudó a Kirchner, pero si Kirchner y nosotros medimos lo que había en el 2002 y lo que tenemos hoy, también debemos reconocer que la situación ha mejorado. Y vuelvo a decir, hay muchas cosas para criticar porque hay mucha desprolijidad, hay muchas cosas para aceptar
pero lo cierto al final del día es que la política hace cambiar también la cuestión económica, porque está claro que este gobierno, esos fondos, esos excedentes, en vez de ahorrarlos, los usó políticamente. Eso no cabe la menor duda. Ahora, si a mí me dicen, ¿te parece que hay que subvencionar a la gente que no tiene? Y yo no quiero que nadie no tenga. Entonces yo escucho muchas veces, ¿por qué no van a trabajar? Y sí, porque es fácil decirlo. Yo tengo discusiones con amigos y sí, es fácil decir que vayan a trabajar. Nos falta un orden. Además hay una cosa, hay quienes quieren trabajar y no encuentran. Exacto. Y hay quienes no quieren trabajar y están muy cómodos en los planes trabajar, el subsidio a la niñez y todo lo demás. Están las dos cosas. Yo siempre digo que hay que balancear la situación. Pero está claro que la política de subvenciones, por un lado le juega a favor al gobierno, porque esos son votos, y está bien, lógico, porque la gente no es estúpida, pero por otro lado le produce un agujero fiscal difícil de cubrir y entonces tiene que recurrir a otros lados. Bueno, ni vos ni yo lo vamos a resolver. Yo no soy de los que dicen que se arreglen los demás porque trato de inculcar lo que pienso y hacerle entender a la gente que a veces un mal momento, una paliza, pensando en el futuro, yo lo empleé así en mi actividad comercial en estos 40 años. Me acuerdo en el año 2001, 2002 había que tomar situaciones. Cuando me dijeron, bueno, hay que echar 80 personas, yo dije, no, ¿por qué tenemos que recurrir a las personas? A ver, ¿qué podemos hacer para contrarrestar? Entonces no exportábamos nada, bueno, tratemos de exportar, no hacíamos despacho, tratemos de hacer despachos de aduana, tratemos de hacer algo para no tocar la parte sensible. Eso es lo que nos falta, pero bueno, la futura generación podrá encontrarlo. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Nos ayudaste a pensar. Bueno, yo te agradezco también y espero que el éxito de tus programas siga siendo una constante. Gracias. Señor director, vamos a un corte.